¿O lo concibe acaso, parecería, más bien como un acto de poder estatal? Entonces te quito porque me haces perder tiempo, me haces perder dinero, no es rentable, no es económicamente viable seguir manteniendo un proceso respecto de cual las partes no tienen interés. Sanción, se acaba el proceso. Yo creo que subyace en esa norma una apreciación, una valoración del proceso como un acto de poder del Estado y no tanto, lamentablemente, como un derecho de las partes. Y ya vamos a dar un paso atrás. ¿Qué antropología subyace? Yo creo que una antropología utilitarista. No me es rentable, yo Estado, que tú tengas un proceso A y B y no vengas. Y yo creo que eso es incorrecto. Pero asumamos por un momento que esa visión sea válida. O sea, que una esa antropología utilitarista sea válida, sea la correcta. Yo creo que no, pero asumamos que sea así. Consideramos eso por un momento. Si eso es así, entonces habría que tratar de que el proceso sea rentable. ¿No es verdad? Para ser coherentes con la visión utilitarista de la persona. Y si hay que hacer rentables, entonces tú le quites el proceso. Porque estás haciendo lo siguiente. Ya transitaron 1 año, 2 años en primera instancia, más o menos, en promedio. Pongámosle 1 año. Ya transitaron 1 año. Consumieron esfuerzos, energía, bienes del Estado, bienes de los privados. Y al año se lo quitas. ¿Es eso rentable? ¿No sería más rentable multarlo? Si no vienes a la primera, te multo. Si no vienes a la segunda, te doblo la multa. Y a la tercera, regresando a una antropología cristiana, que es la que yo he optado, entonces diría, y ahí recién entonces, si no vienen a la segunda o a la tercera, el juez deberá resolver con lo que tiene. A ver si no van a venir corriendo las partes. Pero no le quites el proceso. Desde mi perspectiva, por tanto, esa sanción es válida. No es la más óptima. No va acorde a un concepto de dignidad de persona humana. Entonces, resumiendo, queramos o no, queridos amigos, cuando decidimos, cuando actuamos, finalmente estamos trascendiendo una opción, una forma de concebir a la persona humana. Queramos o no. Detrás, creo yo, de todo acto de poder particular o público, hay un filtro, digamos, una filtración de nuestra propia moral. Y detrás de esta, nuestra propia forma de entender a la persona humana. Si creemos, volviendo sobre nuestro primer amor con el derecho, si creemos que el derecho sirve o está para servir a la persona y a la justicia, tenemos necesariamente la grave responsabilidad y urgente de tomar conciencia y tomar postura sobre qué concepto de persona humana vamos finalmente a manejar. Y de este motivo, de esta forma, creo yo, vamos sí de manera más efectiva a lograr que esta sociedad nuestra sea cada vez más humana, más justa y más reconciliada. Muchas gracias. Muy interesante, por cierto, la primera intervención del doctor César Rivera Burgos. Damos la bienvenida a la sala a los colegas que han ido llegando durante el curso de esta intervención y debo resaltar, aunque no es muy cómodo para mí hacerlo, de que tuvimos durante la exposición 2 celulares que funcionaron. Razón para pedirles, antes de dar la palabra al siguiente participante, que es el doctor Héctor Lama, que por favor tengamos a bien controlar nuestros celulares para que de esta manera no vayamos a interrumpir el uso de la palabra. Damos la bienvenida también al señor consejero, el ingeniero Maesono, que nos acompaña aquí en la primera fila. Bien, y sin más que lo dicho, pues vamos a escuchar al doctor Héctor Lama Mores, después de él a la doctora Rosana Jiménez Vargas Machuca, ambos magistrados con mucha experiencia que estamos seguros van a darnos también lo suyo respecto a este tema tan interesante. Con ustedes el doctor Lama. Muchas gracias, buenas tardes.
Debo agradecer inevitablemente a los organizadores de este evento, el doctor García Gardela, y felicitar por la realización de estas actividades académicas que llenan un vacío muy grande en nuestros medios. Digo vacío en el tipo de convocatoria que se hace, porque hay por supuesto muchas exposiciones, ciclos de conferencias que no llegan a cubrir la expectativa. Estoy seguro que en este caso, por lo menos en lo que se refiere al expositor, sí ha llenado en lo personal por lo menos algún vacío que se percibe normalmente en las exposiciones. El expositor nos ha traído un tema, me parece a mí bastante complejo. Son temas de fondo, es decir, la forma como abordado el artículo 203, que es un tema práctico, muy puntual, sobre un caso específico de modificación legislativa reciente. Trata de ubicarlo dentro de tres figuras que la doctrina y la filosofía han tenido complicaciones en definir, ¿no? ¿Qué es la persona humana? ¿Qué es el derecho? ¿Y qué es el proceso? ¿No? Estas son preocupaciones y reflexiones no muy sencillas de responder, y por supuesto, como lógico es percibir, tratar de engarzar este artículo 203 en este cúmulo de ideas, conceptos, definiciones que se tienen sobre estas figuras, hace evidentemente el tema no tan sencillo. Quiero, en estos 10 minutos que se me concede, hacer solamente una pincelada sobre estas figuras, solo para fines de ubicarnos en el proceso. En principio diremos, por supuesto, que el ser humano, ser vivo, investido de razón, voluntad, libre albedrío, es el destinatario final de todo lo que el propio ser humano o la sociedad construye. La propia vida humana es preocupación permanente del propio ser humano. Y diríamos nosotros que para poder garantizar su subsistencia, su sobrevivencia a lo largo del tiempo en este planeta, los seres humanos se han visto obligados a establecer reglas para evitar la autodestrucción. Y por supuesto hay aquí ya concepciones de orden filosófico que nos llevan a la reflexión, a preguntarnos, ¿el ser humano es malo por naturaleza? ¿El ser humano es agresivo, egoísta por sí mismo? ¿O es bueno y finalmente se encuentra en evolución y que por ahora, digamos, tiene algunos vestigios de egoísmo acendrado, pero que tiene también gran dosis de solidaridad, que va a ir desarrollándose conforme va evolucionando, hasta que llegue el momento no tenga necesidad de establecer reglas, porque su propia naturaleza, buena, bondadosa, va a hacer que no sean necesarias reglas, imposiciones o el propio Estado. Cualquiera que sea la respuesta que se dé a estas dos posturas, sea que se considere al ser humano como un ser egoísta, autodestructivo. Kant decía que de la vida de la humanidad la preponderancia de la guerra y los espacios pequeños de la paz. Es decir, la vida del ser humano está en permanente agresión, guerra, digamos, imposición del más fuerte sobre el más débil, de todo lo que se conoce en la vida humana hasta la fecha. Entonces se necesita de un Estado, se necesita de reglas. Y ese es el derecho. El derecho es un instrumento de seguridad. Giorgio Del Vieco, italiano, filósofo, Recasén Siches, español, que terminó en México luego de la Revolución Española de la década del 30, han señalado que la función del derecho es
seguridad, no justicia. Es decir, el derecho nace para dar seguridad a la humanidad, al ser humano.